haber dicho de otros 6 sestercios, indicándole cuánto también. Evelyn, adelante. Evelyn. Buenas noches, licenciada. Perdón, se me levantó la manita. Bueno, no hay Gracias. pena. Condena juez a Titus a dar a Cesario 6 sestercios, más 6 sestercios como pecunio extra, si resulta que efectivamente debe. Si no resulta así, absuélvelo. Pero si era de una acción divisoria o de la cosa común, entonces llevaba una parte más que era el adjudicatio, donde el juez le tenía que decir, condena juez, utilicemos los mismos nombres, condena juez a Titus a entregar a Cesario los caballos que le compró. Y si era con una excepción, entonces, puesto que Titu aduce haberle pagado ya a Cesario, si esto fuere probado, absuelve a Titus. Y así los magistrados le escribían una fórmula que se la mandaban al juez, donde les daban toda la clave para la sentencia, para la decisión final. Y todo esto era la última parte que tenía el procedimiento in iure, que era la litis contestatio. Y dentro de la litis contestatio iba también la fórmula. Y por eso se dice que como característica del procedimiento formulario era la tipicidad de la fórmula, porque el magistrado tenía que escribir una fórmula para cada caso en particular que había sido sometido al conocimiento de los jueces. Por favor, si tienen alguna pregunta que hacerme, la formulan con todo gusto. Yo estoy acá para poder contestarles. En ese caso sería Titus el condenado, licenciada. Sí, ahí Titus es el deudor. Y Titus sería el condenado si se llega a probar que sí le debe a Cesario. Porque el magistrado solo da la fórmula hipotética, pero se va a actualizar esa fórmula, y la forma de cómo se va a actualizar esa fórmula, solo sí y sí, depende de las pruebas y de los hechos que se hayan probado dentro del juicio. Porque si se llega a probar que Titus ya pagó esa cantidad de dinero,
Entonces Titus queda absuelto y no condenado. Luego también el derecho pretorio que aparece más adelante, a pesar de que ya en el proceso civil habían ciertas maneras de protección procesal, como vimos, la nulidad, la intercesio y la apelatio. También ya en este periodo de formación del derecho aparecen los interdictos, que son órdenes dadas por el magistrado pretor con el fin de amparar una situación que se estimase justa en el supuesto de que fuesen ciertos los hechos y circunstancias alegadas por el solicitante. Los interdictos no decidían de un modo definitivo acerca de la pertenencia del derecho, y de todas maneras el asunto principal se iba a resolver en la sentencia. Hay algunos asuntos que en nuestro proceso también se conocen en cuerda separada y por la vía que se llama de los incidentes. Y en este caso de la protección jurídica extraprocesal, el juez pretor le podía dar protección a los litigantes sobre alguna cuestión que consideraba que sí se ameritaba la protección, aunque se iba a definir solamente en la sentencia. Y ya en la sentencia podía ser que efectivamente le asistía el derecho al demandante o que el derecho no le pertenecía. El procedimiento interdictal eran siempre propuestos en la fase in iure, encontrándose presentes las partes procesales, es decir, el demandado y el demandante. Y el magistrado, sin entrar a ver si los hechos eran realmente ciertos, le daba alguna orden al demandado o al demandante para llevar a cabo determinados actos, o bien prohibiéndole la realización de otros actos. Luego habían varias clases de interdictos, unos en donde le prohibían hacer. Por ejemplo, si lo que se estaba discutiendo era la existencia de una servidumbre de paso, el magistrado podía prohibir que pasara la gente hasta que en sentencia se determinara. Y si en sentencia se determinaba que las personas sí tenían derecho de paso, pues se reanudaba el paso por la misma servidumbre. Otros eran interdictos restitutorios, cuando el magistrado mandaba devolver la cosa. Pero si en sentencia se probaba que a quien el magistrado le había ordenado que la tomase y se la llevase, la tenía que devolver de todas maneras. Interdictos exhibitorios era cuando el magistrado
ordenaba que se presentara el bien, que se trajera a la vista para constatar su existencia. Rodolfo, adelante. Disculpe, licenciada, volviendo al tema de la estructura de la fórmula. La Sí. fórmula estaba compuesta por los elementos en los literales de A a F, pero Sí. había alguna estructura que los magistrados debieran de manejar o comprender o atender en la fórmula propiamente, licenciada. Esa es la pregunta, perdona. Que si había, ¿Una estructura o alguna? sí. Y la estructura está aquí. Si ustedes juntan todas las partes entrecomilladas, esa es la estructura. Principiaba por la demonstratio, se seguía con la intentio y luego la condenatio. Pero aquí vienen dos partes, la D y la E, son dos partes extras, porque no en todos los casos había excepción, ni en todos los casos había adjudicación. Si había adjudicación, la adjudicación en la estructura tenía que ir dentro de la condenatio, y si había una exceptio, tenía que ir en la demonstratio, al principio. Uh-huh. Y bueno, habían interdictos simples cuando los papeles de actor y demandado no se iban en doble vía, y habían interdictos dobles cuando los demandados y demandante presentaban una contrademanda. El demandante presentaba una contrademanda en contra del que lo había demandado, de tal manera que a su vez los dos tenían las dos calidades. Los dos tenían la calidad de demandado y los dos tenían la calidad de demandante. Esa figura procesal en nuestro derecho se llama reconvención, igual que en el derecho romano. También en el procedimiento formulario habían ciertas estipulaciones que eran acuerdos verbales que el pretor les forzaba a realizar a las partes, como por ejemplo estipulaciones judiciales dirigidas a asegurar el resultado de un juicio, como que no se iban a mover del lugar en donde vivían, que eso es lo que da origen a lo que hoy conocemos como arraigo. Y las estipulaciones caucionales para asegurar las resultas del juicio, como un embargo precautorio hoy, que se le llaman también medidas cautelares, o la prestación de una fianza. Y luego encontramos también que podía producirse la restitución por entero cuando el pretor daba una orden que implicaba la anulación de una situación anterior y por consiguiente la restitución total del bien o una vuelta a una situación primitiva. Esto era, por ejemplo, si un menor de edad, que era una persona que se le llamaba alieni iuris porque no era capaz, había vendido un bien, entonces el magistrado obligaba a anular esa compraventa porque no tenía la capacidad el menor que la vendió, y el bien tenía que volver a su patrimonio. A eso se le llamaba en el derecho romano la restitución por entero.
y los embargos también, que era la autorización del magistrado para que una persona se pusiera en posesión total de un patrimonio o bien de algunos objetos aislados del patrimonio de otra persona. Y finalmente tenemos los efectos de la sentencia en el procedimiento formulario, que está el rey indicatado, pero que es el mismo res indicato que ya vimos en los aspectos generales del juicio romano, del juicio civil romano, y que implicaba que no podía promoverse un nuevo proceso ni dictarse una nueva sentencia sobre las mismas cosas, las mismas personas y las mismas causas del proceso sobre el cual había recaído una sentencia. Y dijimos que a eso se le llamaba, como efecto de la sentencia, lo que hoy conocemos como cosa juzgada. Y también el res inter, que significa que la cosa juzgada entre unos y otros, que la cosa juzgada entre unos no perjudica a otros. Eso significa que otra persona sí puede iniciar un nuevo juicio sobre el que ya se dictó una sentencia, porque a él le asiste algún derecho, que fue algo que no se discutió en el caso que provocó la cosa juzgada, pero es cosa juzgada para los que litigaron esa vez, pero no es cosa juzgada para el que no estuvo dentro del juicio. Por ejemplo, a una mamá le denegaron la pensión alimenticia para su hijo. En sentencia se la denegaron. Y esa sentencia causó cosa juzgada. Pero cuando el hijo cumplió los 18 años, él se apersonó a pedir su pensión alimenticia. Y no pudieron alegar cosa juzgada, porque él no la había pedido. Cosa juzgada si la mamá la hubiera solicitado de nuevo, cosa juzgada. Pero en este caso, el hijo, cuando cumple los 18 años, inicia la acción solicitando las pensiones alimenticias atrasadas que le debía el padre. Y esto es efecto de la sentencia en el derecho romano, la cosa juzgada y el res inter, que es cosa juzgada, que no es cosa juzgada para otros. Y para la ejecución de la sentencia, que ya vimos que no solamente es asunto de dictar la sentencia, sino que si no se cumple la sentencia, hay que iniciar la ejecución de la sentencia. En el procedimiento formulario se utilizó la actio indicati, que perseguía el cumplimiento del fallo o sentencia por el uso de la fuerza. Bonorum venditio, que significaba la venta de todo el patrimonio del deudor para el pago del objeto de la condena. La bonorum distractio,
sacar a la venta solamente algunos de los objetos o bienes del deudor para pagar lo estipulado en la sentencia, y la que no tiene nombre en la D, que es la pignoris capionem o pignoris capio, que es autorizar al demandante para tomar en calidad de prenda determinadas cosas del deudor sentenciado a efecto de garantizarse el pago. Esto sería lo que yo les tengo dosificado para hoy. En la próxima clase estaríamos dándole tratamiento al sistema extraordinario y al procedimiento arbitral. Yo les pido y les aconsejo que lean la lección antes de venir a la clase, porque eso les va a ayudar bastante a la comprensión del tema y a poder formular preguntas, porque son temas bastante complejos los de derecho romano, casi todos. Así que muchísimas gracias por su atención. Licenciada, disculpe, para la próxima clase es el capítulo... Dios mío. ¿Cuál tocaría, Lita? Disculpe, para adelantar la lectura. De la página 52, 152, a la 159. Gracias, Lita. Gracias, licenciada. Bueno, muy feliz noche. Gracias, Feliz noche.